de Delitos Sexuales que ha coordinado el Colegio de Profesores de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este primer ejercicio que se tiene por parte del colegio, y gracias a nuestro director de la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, al doctor Raúl Contreras Bustamante, les damos la más cordial bienvenida. Quiero cederle el uso de la voz a la maestra Arlet Muñoz para que pueda leer una breve semblanza curricular de nuestra ponente. Muchas gracias, maestro Carlos. Pues como ya les comentaron, les vamos a dar una breve semblanza de esta ponente que nos hablará sobre los precedentes nacionales e internacionales sobre violencia sexual, la magistrada Lorena Josefina Pérez Romo. La magistrada es egresada de la licenciatura en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con el grado de mención honorífica de excelencia. Cuenta con maestría y doctorado en el sistema penal acusatorio, con mención honorífica en ambos grados y en proceso de titulación de un segundo doctorado en Derechos Humanos. Ha tomado los siguientes cursos: posgrado impartido en la Universidad de Harvard. Cuenta con 3 cursos impartidos por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación del Departamento de Justicia en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, en Estados Unidos, denominados respectivamente Fundamentos del Sistema Penal Acusatorio para Juzgadores, curso de inmersión en el Sistema Penal Acusatorio para Juzgadores y redacción de sentencias. Además, ha sido catedrática en diversas universidades, así como en la Escuela Federal de Formación Judicial. Se ha desempeñado como jueza de distrito especializada en el sistema de justicia penal acusatorio, en funciones de juez de control y de enjuiciamiento en el Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Colima, donde fungió como la primera administradora. Fue designada como integrante del Comité Académico de la Escuela Federal de Formación Judicial de 2021 a 2023. Actualmente se desempeña como magistrada en el 5º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito con sede en la Ciudad de México. Esta es una pequeña semblanza y le cedemos el uso de la voz, magistrada. Muchas gracias. Más que suficiente para determinar que una conducta de festejo se puede continuar un festejo, pero no una violación. Vamos por lo que creemos, por un México más libre, más justo, pero sobre todo más igualitario. Primera ministra, presidenta de la Suprema Corte de la Nación, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Pues muy buenas tardes a todos. ¿Me pueden ayudar, por favor, a leer esta consigna? 1, 2, 3. No es no. Lo demás es violación, porque la libertad sexual no está a tu disposición. Consigna feminista de un 8 de marzo. Les agradezco de verdad esta oportunidad. Por supuesto, damos ya la bienvenida a nuestro rector de la máxima casa de estudio, al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, próximo rector de esta universidad, y por supuesto a mi gran amigo, al maestro Carlos Daza. Gracias por esta oportunidad, gracias a ustedes por su paciencia. Hemos empezado un poquito tarde, pero en estos breves minutos vamos a tratar de concretizar lo más posible sobre este tema de violencia sexual. Soy Lorena Pérez Romo, actualmente me desempeño como magistrada en el 5º Tribunal Colegiado en materia penal en esta ciudad y anteriormente fungí como juez de control y enjuiciamiento en el estado de Colima. Pues mi especialidad, la materia penal, y amo el sistema penal acusatorio. Y hablar de violencia sexual ante un público como ustedes, pues es un gran reto, pero también es una gran oportunidad de alzar la voz con respecto a estos temas. Voy a dividir esta presentación, que realmente no es una conferencia, es una charla entre ustedes y yo. Pretendo también aprender de ustedes y que ustedes compartan sus experiencias en esta materia. Primeramente, algunos conceptos que tenemos que tomar en consideración como un primer piso, como una premisa para poder desarrollar estos temas.
Posteriormente, algunas estadísticas que refuerzan el por qué estamos hablando el día de hoy de violencia sexual. Y finalmente, estos criterios a nivel internacional, Latinoamérica y nacionales, con casos prácticos especialmente para ustedes y que, por supuesto, todos están basados en el día a día, en historias, ahora sí que de la vida real que superan incluso la ficción. ¿Qué es el desarrollo psicosexual? Ustedes ya conocen este tema con Sigmund Freud. La personalidad psicosexual va desarrollándose a través de etapas. Y entonces aquí tenemos que esta energía se traspasa a nuestras zonas erógenas. Y primeramente, veía unos bebés que estaban aquí. ¿Cómo empieza a conocer el mundo estos bebés? ¿A través de qué zona? A través de la boca. Y posteriormente tienen unos 5 o 6 años y tú le dices, mira, ven a bailar con tu amiguito, y que te dice, ay no, yo no quiero saber nada de mi amiguita o de mi amiguito. Y después todo esto viene y se transfiere a diversas zonas erógenas que son áreas sensoriales de placer sensual y erótico en nuestro cuerpo, porque hay que hablar de esto con esta libertad. Y la libertad sexual precisamente es esa capacidad y posibilidad de decidir autónomamente sin coerción, ni violencia y con consentimiento. ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y qué quiero? Y eso nos lleva, por supuesto, a relaciones sexuales y a la cópula. También tenemos que hablar de un tema muy importante, la seguridad sexual. La seguridad sexual es importante porque hay muchos riesgos en una relación. Y no solo voy a hablar de lo que ustedes ya conocen, ay, embarazos no deseados. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora, cuál es tu nombre? Nazar. ¿Cuál? Nazar. Nazar. ¿Vienes con tu? Miranda. Pues resulta que Nazar y Miranda se casan en unos años, porque además les va súper bien en la UNAM y son unos profesionistas, qué bárbaro que dices, bueno, los mejores abogados del país y penalistas. Pero de repente Miranda le dice a Nazar, oye Nazar, ¿sabes qué? Nunca te comenté, pero yo soy una mujer trans. ¿Y tú quieres tener hijos, Nazar? ¿Y entonces? ¿Dónde está esa seguridad sexual? Entonces, por eso es muy importante que haya realmente una garantía, dado el riesgo que implica todo este tipo de relaciones. Y finalmente tenemos, por lo que venimos aquí, el delito sexual, que son todas estas conductas, actos verbales o físicos de contenido sexual, acciones o omisiones que sancionan las leyes penales y cuyo bien jurídico tutelado es precisamente esta libertad sexual, este desarrollo psicosexual. Y estamos aquí por el tema de la violencia, cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y la integridad física y, por supuesto, sexual. Esta se manifiesta de diversas formas. Primeramente, podemos pensar en un acoso. A ver, vamos a pensar, ¿cuál es tu nombre? Isaac. Israel, porque Israel está así como diciendo, ya me quiero ir, ya no me va a tardar mucho. Isaac. O Israel, resulta que... ¿Qué pasó? Isaac, perdón, ya te cambiaste el nombre. Te voy a cambiar el nombre como la canción. Oye, Isaac, resulta ser que yo te digo ahorita, ay, qué güerito tan más bonito. ¿Cómo te hace sentir? Bien. Y se lo dije yo, ¿verdad? Y es un piropo, pero resulta que, ¿hoy qué día es? Ya no sé ni qué día es. 14 de noviembre. ¿Pero día? Martes. Martes, no, pues jueves todavía le faltan 2. Te vas el jueves a un antro padrísimo ahí por la Condesa, la Roma, donde tú quieras, sales y resulta ser que vas hacia tu casa, usas el colectivo porque se te acabó el dinero en el antro, a veces nos pasa, ¿no? Y resulta ser que estás por un terreno baldío y alguien te dice, una pandilla, 10 hombres, qué güerito tan más bonito. ¿Está bonito? No, pues no. Entonces, desde ahí empieza esta violencia sexual. Desde un simple piropo, pero sí tiene que ver tiempo, modo, lugar y circunstancias. Hasta el abuso sexual y, por supuesto, lo que nosotros conocemos como la violación. La violencia puede ser, Ángel, tú ve más rápido para yo, física, psicológica, intimidación, extorsión, amenazas. Todo esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con el ciberacoso. ¿Por qué estamos hablando el día de hoy de esto? ¿Quién me ayuda a leer? A ver. El 6% de las mujeres en todo el mundo en 2022 declararon haber sido víctimas de violencia sexual
por parte de alguien que ni tan siquiera era su esposo o su pareja. Se piensa que esta cifra ni tan siquiera es real, pero la ONU lo dijo. Tenemos también que la ONU nos dice que el 26% de las mujeres y niñas de 15 años o más han sido objeto de violencia por parte de su pareja. Nada más esta cantidad de personas. Pero el 16% de las jóvenes de 15 a 24 años experimentó violencia física o sexual por parte de su pareja en los 12 meses anteriores. Fíjense, y estamos hablando de una cifra de 2023. Así vamos a ir, Ángel. 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. Relaciones sexuales forzadas en todo el mundo. En la inmensa mayoría de los países, la población más vulnerable son ustedes. Tú eres la población más vulnerable. Y ahorita cuando veamos los casos prácticos van a ver 4 o 5 factores comunes que a mí me han llamado mucho la atención de cómo suceden este tipo de abusos y violaciones sexuales. Y es importante, aunque esto no es una clase de educación sexual ni mucho menos, que ustedes sepan cuáles son nuestras estadísticas y nuestros riesgos. Tomando en consideración esto, la estadística nacional en septiembre de 2023 nos dice lo siguiente, que en la Ciudad de México se cometieron en este mes más de 19,000 delitos. Vamos a echarle un cálculo, aproximadamente 620 casos diarios, casi el 5% contra la libertad y seguridad sexual. Y eso es lo que tenemos comprendido. 61 delitos fueron de violación genérica y 161 de violación equiparada. Pero también tenemos otro tipo de delitos como lo son el abuso sexual, el acoso sexual en estas proporciones y, por supuesto, corrupción de menores y estupro. ¿Alguien sabe lo que es estupro? Ahorita lo vamos a saber. La tasa de incidencia, esto me llama mucho la atención. Si agarramos una base de datos de 100,000 mujeres, por cada 100,000 mujeres o 100,000 personas, 3,470 delitos son en contra de las mujeres, 330 por cada 100,000 hombres. Esto es muy impactante. No es para que nos pongamos felices. El tema es que las mujeres seguimos siendo con la siguiente contabilidad. Es decir, 11 delitos sexuales contra mujeres por cada delito de un hombre. Y esto es algo que impacta muy fuerte en nuestras estadísticas. Pero ¿por qué la gente no denuncia? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué las mujeres no denuncian? Mayra. ¿Miedo? ¿A qué? No. Muy buen punto. Las estadísticas nos dicen lo siguiente. Por pérdida de tiempo, 31%. Por desconfianza en la autoridad, 14.7%. Esa desconfianza de que no va a hacer nada. Trámites largos y difíciles. ¿Cuánto dura un proceso penal? Muchísimo. Actitud hostil de la autoridad en ese porcentaje. Falta de pruebas. Pero ¿quién me va a creer? Si fue aquí en la UNAM, aquí, en el parquecito. Se consideró delito de baja importancia. ¿Cuántas veces? Ay, no es para tanto. Fue un frotamiento. Fue un rocecito, no pasa nada. Miedo al agresor, no me vaya a hacer algo. ¿Y las medidas de protección para qué están? Eso es bien importante, señoras y señores. Por otro lado, quiero decirles que no estamos tan mal. Tenemos instrumentos normativos. Lo que tenemos que hacer es que estos instrumentos normativos sean cada vez más eficientes. ¿Conocen la Convención de eliminación de todas las formas de discriminación contra la violencia a la mujer? Es la CEDAW. ¿Por qué es importante este instrumento? Ya saben que lo ratifica el Estado mexicano y las fechas ahí vienen en su Google. Pero aquí es importante porque lucha contra la discriminación de la mujer, protege estos derechos, pero también el bienestar de las niñas. Y esto es importante porque el bienestar nos lleva a temas que son tan trascendentes como los albergues, como un comité interinstitucional. Tenemos también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto es en la Convención Belén do Pará. ¿Recuerdan el caso algodonero? ¿Sí? González y otras contra México. Ciudad Juárez, Chihuahua, empiezan a haber muchísimas desaparecidas, mujeres, adolescentes incluso que trabajaban ahí en las fábricas de maquila. Entonces, en este asunto que llegó a la Corte Interamericana, el artículo 7 es sumamente importante,
porque llegaban las mamás con el agente del Ministerio Público y le decían, oiga, gente, es que mi hija no llegó a dormir. ¿Y qué les decía la gente? ¿Qué piensan? Se fue con el novio, andaba de loquilla, controle más a su hija. ¿Y qué hacían? No había una debida diligencia. Por eso es importante la Convención Belén do Pará, porque ahora las autoridades es, te mueves porque te mueves. ¿Sí me explico? Y te pones a investigar. Y ustedes me dirán, ay, pues hay todavía autoridades que falta mucho por hacer, estoy completamente de acuerdo, pero también hay otras que sí nos movemos. Fíjense, en mi colegiado llegó hace ya tiempo un caso de violencia familiar y llegó porque se concede la suspensión para que las cosas se mantengan en el estado que guardaban. Pues no sirve de nada, porque el señor había golpeado a la esposa y la esposa pues había salido con 3 niños, sin una tarjeta de crédito, sin un pasaporte, sin nada. ¿Qué hicimos en una queja de 48 horas? Dijimos, ¿saben qué? Vamos a restituir a la mujer y a sus hijos en este domicilio. Y entonces dijimos, ¿y cuánto le vamos a dar? Inmediato. En esa misma tarde, la mujer y sus hijos estaban dentro de esa casa y el señor fuera. Claro, establecimos como tribunal colegiado todas las medidas de apremio que podíamos para efecto de lograr esta eficiencia. Entonces, falta mucho, sí, pero también hay que exigirla de nuestras autoridades. Y para eso también están las responsabilidades. En este aspecto, para esto sirve la Convención Belén do Pará, y es importante porque contiene muchas obligaciones de los estados. Esta debida diligencia, abstenerse de cualquier acción o práctica, incluir en la legislación y política interna normas que aseguren este cumplimiento a la Convención, adoptar todas estas medidas, abolir o modificar la normativa y práctica estereotipada. ¿Qué pasa cuando llega la mujer golpeada o la adolescente? ¿Qué les dice la persona que recibe la denuncia muchas veces? No escucho. ¿Cuál es tu nombre? Jania. ¿Qué es su culpa? ¿O lo provocó? ¿O qué te parece esta que yo escuché? Es que no se ve lo suficientemente golpeada. Como que tienes que llegar ahí deshecha para que entonces te hagan caso. Háblese también de hombres. Este tema no es perspectiva de género, pero ya vimos que la estadística enfoca como un grupo vulnerable a la mujer. Pero ¿qué pasa también con los adultos mayores que están ahí aislados en la casa y nadie los pela? Esta misma situación se convierte en una categoría sospechosa. Y finalmente, un catálogo para la mujer y su defensa, la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bien importante porque coordina a la Federación, a los estados y a los municipios, porque precisamente es una ley general. Se trata de erradicar esta violencia contra la mujer, pero algo que me gusta mucho de esta ley es que además ya establece los temas de igualdad, respeto, no discriminación, libertad, pero sobre todo ya clasifica la violencia. ¿Únicamente existe la violencia física y moral? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿No escucho? ¿No? ¿Quién? ¿Isaac? ¿No? Violencia de género. ¿Cuál más? Económica. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es tu nombre? Ay, tienen puros nombres así importantísimos. A ver. ¿Yeshua? Sí. Ay, lo dije bien. A ver. Si no mal recuerdo es cuando te delimitan el dinero o las prestaciones económicas cuando dependen en cierta parte del hombre. Es que si no accedo a tener relaciones sexuales con él, no hay comida mañana para los niños. ¿Te gusta esa? ¿Perdón? Si no accede la señora a tener relaciones sexuales, no hay comida mañana para los niños. Exacto. No hay mesada. Se van tus papás que viven aquí con nosotros y que ya no los soportamos. Gracias. Patrimonial, sexual, psicológica. ¿Cómo les gusta la psicológica o la moral? A ver. Es que estás gorda, es que no sirves para nada, es que eres un inútil. Y al final uno se la acaba creyendo, que eso es lo más importante, porque los círculos de violencia precisamente por eso están cerrados y la gente no puede ver más allá de lo que no conoce. Análisis de los delitos sexuales en la Ciudad de México. Vamos con el primero porque necesito establecer este parámetro para que podamos entrar a los casos prácticos. ¿Qué es la violación? Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo. De cualquier sexo. ¿Hasta ahí estamos bien? Cuando la cópula se realice con una persona menor de 12 años o con quien no tenga la capacidad de resistirlo, estamos hablando de una violación equiparada. Punto importante, la violación, hay un ejercicio de la fuerza. Siempre. ¿Puede haber consentimiento? Allá atrás, usted.
con las mechas así como yo. ¿Cuál es su nombre? Estrella. ¿Puede haber consentimiento en la violación? No. ¿Por qué? Porque no es capaz de entender realmente o pueden incluso manipularla para que sienta que dice que sí, pero realmente no hay consentimiento. No hay consentimiento, es por la fuerza, física o moral. Si es con persona menor de 12 años o persona que no tenga la capacidad de resistirlo, ejemplo, una persona con síndrome de Down, trastorno psicológico también, no puede resistirlo. Entonces es violación equiparada. ¿Cuál es la cópula? Cuando hay una introducción del miembro viril a cualquier orificio que puede ser anal, vaginal, bucal. Ahora bien, les pregunto, jóvenes universitarios, cuando un sujeto activo obliga al pasivo, ¿ok? El pasivo es la víctima, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? A que lo penetre por cualquiera de las formas, ¿hay violación? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál es tu nombre? David. David. Yo digo que Saluda a tus papás, David, que estamos en redes. Y saludos a todas las personas que nos siguen por las redes. A ver, David, ¿por qué? Explícame. yo digo que sí es violación porque pues, si no hay consentimiento de la víctima, pues sí, está violando su integridad sexual. Yo no sé para qué me invitaste, Carlos, si ya todos se lo saben. ¿Puede existir la posibilidad entonces de que se configure este delito? Por supuesto, hay violación. Y esto lo estableció la primera sala en esta tesis. A ver, David, ¿cómo dice aquí el rubro? Violación. Violación, la calidad de sujeto activo del delito la adquiere la persona que realiza cópula con un menor de edad, independientemente de la mecánica en que ocurra, legislaciones de Chihuahua y Distrito Federal. Y específicamente data de eso, que por alguna de las cavidades que describen las normas haya esta introducción, pero que precisamente el activo le está diciendo introduce. Esta es la cuestión que se está forzando. Y aquí explica toda la tesis por qué. ¿Cuáles son los elementos rápidamente descriptivos del delito de violación? Tenemos un sujeto activo, que es el autor, puede ser un hombre o una mujer, ¿es correcto? Sujeto pasivo, transexual, ¿se podrá? Transvesti, transgénero, por supuesto. Y está referido el bien jurídico tutelado, lo que todos ya sabemos, precisamente a este desarrollo psicosexual. Vamos ahora con un video. Aquí quiero que pongan mucha atención. Es precisamente, Carlos, el que tú me comentabas. Y es la historia que nos llegó al colegiado entre Epifania y Carlos. Cuando nos llega este asunto, nos llega precisamente lo que vamos a escuchar y ahorita les pregunto. El 7 de marzo de 2021, en un domicilio ubicado en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, inició una pelea entre Epifania y Carlos, quienes eran esposos desde hace más de 30 años. La discusión empezó porque Carlos llegó a la casa exigiendo que Epifania le entregara un arma que ella guardaba, porque Carlos quería matar a Viviana, la hija de Epifania. Con el afán de defender a su hija, Epifania sacó el arma. Fue entonces cuando llegó Miguel, el hijo de Carlos, quien intentó separarlos y sacar a su padre de la casa. En el forcejeo, Carlos tomó unos platos y se los aventó a Epifania. Ella, al sentirse en peligro, disparó contra Carlos, causándole 2 heridas, una en el pecho y otra en la cabeza que le causó la muerte. Epifania fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía. Ese fue un asunto que nos llega a mi ponencia directamente y cuando yo veo ese asunto veo que precisamente en la audiencia, que pues está en el disco ahí, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el lugar de los hechos, la escena del crimen? Que Epifania tiene una pistola, la guarda en su axila, Carlos llega muy enojado y dice, voy a matar a tu hija Viridiana, porque ya no la soporto, ahorita la voy a ir a matar, Viridiana no estaba ahí. Y entonces empiezan a forcejear y Viridiana agarra el arma y lo mata. ¿Qué es? Homicidio. ¿Quién dijo? Allá atrás. Ustedes 3. ¿Qué es? Así nada más simple. Doloso. Pues el otro no tenía nada. ¿Estaba Viridiana ahí? No. ¿Defensa legítima te gusta? ¿Cuál es tu nombre? Jesús. No, porque el otro no estaba en igualdad de condiciones. Exacto. No, y no estaba Viri ahí como para que, ay, defensa legítima, aquí está, repeler una acción real. ¿Cuál? Ni estaba ahí. ¿Cuál es el peligro inminente? No sé si me explique. Miren, les voy a contar la historia. Cuando llega yo digo, pues, ¿qué vamos a hacer con Epifania? Y entonces seguimos escuchando toda esta audiencia de término constitucional.
Y resulta que hay testimonios, se los voy a resumir porque había muchos, y había también dictámenes periciales, sobre todo en materia de psicología. ¿De qué se trató? Viridiana ya es una mujer de 30 y tantos años, Epifania ya es una mujer de 60 y tantos. Y entonces, Epifania dice, pues sí, lo maté porque iba a matar a Viri y yo sabía que eso lo iba a realizar porque lo estaba diciendo y lo iba a cumplir. Y entonces escucho la declaración de Viri, todo corroborado con dictámenes periciales, y resulta lo siguiente. Viri relata que cuando tenía 8 años, es una mujer ahí de 30 y tantos, ella vivía en Veracruz con su hermanita y sus abuelos, que su mamá no tenía dinero y entonces se viene a trabajar, Epifania, como trabajadora del hogar a la Ciudad de México. De repente se empieza a relacionar también con el hijo de la persona que le había dado trabajo. ¿Hasta ahí estamos bien o me regreso? ¿Sí? ¿Seguros? Ok, te lo voy a preguntar. Para no hacerles el cuento largo, pues dice Viri que le habla a su mamá y le dice, mijita, ya te vas a venir a vivir acá y yo ya tengo una pareja. Y dice Viri, miren, yo estaba feliz porque pues tenía mucho tiempo de no ver a mi mamá, yo sola con mi hermanita, pues mis abuelitos ya viejitos, pues nos descuidaban mucho, pero entonces ya llegamos y íbamos a ser una familia feliz. Pero mi mamá trabajaba todo el día porque para podernos traer, pues también consiguió un trabajo de mesera en las noches y yo me quedaba todo el día, pues con mi padrastro Carlos. Pero hay cosas que ya no me empezaron a gustar. Cuando tenía 9 años, yo me estaba bañando en el cuartito que vivíamos y en el baño me empezaba a ver, porque pues nada más había una cortinita y me empezó a tocar. A los 13 años, para ya acabar la historia, la penetra y también la embaraza. Y entonces ya es una mujer, una adolescente embarazada en esa edad. Y entonces el padrastro bien abusado, o bien maldito, ya cada quien como quiera, ya está muerto, por cierto, saludos a todos los que nos están viendo en este momento y nos están grabando, pero bueno, resulta ser, Carlos, no te rías porque me pone nerviosa, entonces dice que Viridiana es una mujer, una cualquiera, que se mete con todos los niños, incluso le paga, y esto también se comprueba ahí, a uno de los chicos que eran amiguitos de Viri para decir que pues ella tenía relaciones con él, ¿no? Y que pues posiblemente el hijo era de este chavito. Y así sigue esta familia perfecta y esta familia donde se normaliza toda la violencia por años. Nace el niño, incluso Miguel, fíjense, Miguel es el hijo del padrastro y de Viri, quien denuncia a Epifania, a la abuela. Él es el denunciante de este homicidio doloso. Finalmente, se comprueba en esta audiencia que estas mujeres vivieron en una violencia de más de 30 años. Y el círculo de violencia es tan grave que resulta ser que Viri, cuando tenía 10 y tantos años, en una de esas se enoja y dice, ¿sabes qué? Yo quiero decirle a toda la familia que mi padrastro Carlos siempre me ha violado, es un maldito, es un degenerado, siempre me amenazó que si yo decía algo nos iba a matar a mi mamá, a mí y a mi hermanita, le iba a hacer lo mismo. Y por eso yo nunca dije nada, pero ya estoy harta. Pues se separa la familia incluso y se van a Veracruz. Pues no resulta que el Carlos va y busca a Epifania y la convence de regresar a ser una familia feliz. Así o más normalizada toda la violencia. Como si eso terapéuticamente se pudiera de una manera borrar, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió ese día? Concomitantemente lo que pasa es que ahora sí Viri agarra a Miguel, que era el hijo del padrastro, y se va a comer unos tacos con un amigo. Pues ya Viri es una mujer mayor incluso. En los tacos, que están en unas cuadras de la casa, estaba precisamente Carlos, que le da un ataque de celotipia, porque lo que sentía por ella, pues obviamente no era un tema de paternalismo, sino una celotipia tan grave que dice, ahorita te voy a matar. Y fue por lo que entra a esta casa y empieza a pelear con Epifania. Epifania no le quiere dar el arma, ¿por qué? Porque sabía que iba a matar a Viri. Si la había violado, si la había embarazado, si la había sometido durante tantos años, que la matara ya era como una consecuencia muy normal. ¿Qué hicimos con este asunto? Dejamos libre a Epifania. ¿Cómo? Primero que nada, con perspectiva de género. Segundo, inexigibilidad de otra conducta. Inexigibilidad de otra conducta. Y para esto sirve hablar precisamente de temas que ya no deben de ser tabús, como la violencia sexual
y, por supuesto, de esta violencia de género en nuestras familias. Vamos al abuso sexual porque me tengo que apurar, yo lo sé, y significa que al que sin consentimiento de llegar a la cópula, fíjense, aquí no hay un consentimiento de llegar a la cópula de penetración, se ejecute un acto sexual sobre una persona o lo obligue a observarlo o ejecutarlo. Y entonces aquí tenemos en el abuso sexual que por acto sexual se entiende cualquier acción dolosa, pero que tenga un contenido lascivo, un contenido sexual. ¿Qué dice entonces la Suprema Corte con respecto a estos actos sexuales? Que puede ser un roce, puede ser una caricia, puede ser un frotamiento, incluso. Sin embargo, se debe tomar en consideración que puede haber una causa de atipicidad. ¿Cuándo? Cuando no haya esta intención. A ver, vamos a cometer una conducta delictiva. Ya no sé cómo para dónde hacerme, hasta dónde llego, hasta la segunda. A ver aquí al señor, ¿su nombre? Juan Cortés. Juan. Entonces sí quedamos que todo este tema del abuso tiene que ver con un tema de lascividad. Y hablábamos de rozamiento. ¿Cuál es tu nombre? Emanuel. ¿Emanuel? Ese sí me lo sé. O roce o frotamiento. Y entonces, perdón, ¿su nombre se me olvidó? Juan Cortés. Juan Cortés. Juan, yo empiezo a rozarte aquí. ¿Será una conducta delictiva de abuso sexual? Sí. O sea, ¿ya es flagrancia lo que yo acabo de hacer? ¿Me voy a la cárcel? Carlos, no lo he tocado por aquello de que les tengo miedo. No lo he tocado, supongamos que lo hubiéramos tocado. ¿Es una cuestión de abuso sexual, flagrancia, brilla a todas luces? Supongamos, ¿lo puedo tocar? No me contestó. Que si lo puedo tocar. Ah, sí, entonces yo lo toco. Y entonces, pero me dio el consentimiento. Y no está viciado. ¿Su esposa? Le dio permiso. Entonces tenemos una conducta, no, tiene que haber una lascividad. Miren, no es por decretar, pero supongamos que ahorita empieza a temblar. Luego dicen que soy bruja. Y todos empezamos a salir. ¿Por dónde salimos, Carlos? Pues todos empezamos a salir por ahí. ¿Nos iremos a frotar y a rozar y a todo lo demás? Entonces no hay conducta de abuso sexual. Pero si en un momento dado esta cuestión ya tiene que ver con una lascividad, entonces sí tenemos una conducta de abuso sexual. Y la tipicidad sería también pues la fuerza irresistible. En el temblor todo el mundo está saliendo, todo el mundo se golpea, desafortunadamente. Bueno, aquí en la UNAM no, porque están muy organizados. Eso sí se grabó. Y no pasa eso. Ese es el abuso sexual. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos a considerar? Pues precisamente esta intención dolosa de lascividad. ¿Qué pasa en el metro? ¿Hay rozamientos? Pues fíjense que ahí ya no sé, porque yo creo que en algunos casos sí hay lascividad y en otros casos no hay lascividad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿cómo te fue, Mauricio, hoy en el metro? Luego me cuentas. Los elementos del delito. Sujeto activo puede ser cualquier persona, igual el pasivo, bien jurídico, lo de siempre. Libertad y desarrollo psicosexual que debemos de tener como personas. Acuérdense de los elementos normativos que son de valoración cultural, la ausencia o falta de consentimiento del pasivo, y acuérdense que aquí no hay intención de llegar a la cópula, es decir, de penetración o de introducción. La violencia equiparada, sí, en la violencia, en un acto de violación, en lugar de introducir, ahorita que vi el término cópula, introducimos una botella, ¿habrá violación? ¿Qué tipo de violación? ¿Por qué? Porque no fue el pene. Introdujo. Porque fue otro miembro. Ok, muy bien. Yo no sé para qué viene. Ahora, ¿qué pasa si es con una persona que no tiene la capacidad de comprenderlo o menor a 12 años? Se agrava el tema del abuso sexual. Ajá, acuérdense, sin la intención de llegar a la cópula. Vámonos rápido entonces ahora con el acoso sexual. ¿Cuál es este? Cuando se solicite favores sexuales para sí o para tercera persona, o se realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien lo recibe. Lo más importante aquí del acoso sexual es que se cause un daño, que haya un tema importante de daño. También aquí tenemos que establecer que de acuerdo a la redacción de este tipo penal se establece que puede ser unisubsistente. ¿Qué es eso?
un IP subsistente, aquí para la legislación del Código de Ciudad de México con un solo acto. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, por eso necesitamos un Código Penal único. En Tamaulipas no. En Tamaulipas se dice que se lleve a cabo conductas, es decir, en plural, y en Sinaloa actos de naturaleza sexual. Entonces, si se van a esos estados, ahí necesitan la reiteración de este tipo de favores, porque estamos en un acoso sexual. ¿Sí me explico? Como diciendo, yo le voy a poner 10, ¿cuál es su nombre? Fernando. Fernando, ¿tú eres estudiante? No. Maestro. Sí. Por eso, me imaginé. Mejor con un estudiante. Usted, ¿cuál es su nombre? Frida. ¿Cuál es tu nombre, perdón, Fernando? Fernando Frida. De repente, ¿qué pasa si Fernando le dice a Frida, oye, Frida, ¿quieres sacar, le dan clases? Ay, qué bueno. Oye, Frida, ¿quieres sacarte 10 en la materia y exentar y no venir nunca? No. Porque Frida ya sabe que esa es una conducta de acoso sexual y mejor, pues, bien reprobada. Pero aquí también no pasa eso. Los elementos descriptivos del delito, ustedes también ya los conocen, sujeto activo y pasivo indeterminados. Lo importante aquí de este tipo de conductas, sobre todo en la que estamos viendo, es que haya un daño o un sufrimiento emocional. Y esto hay que probarlo ¿con qué? Con periciales. El delito establece circunstancias que agravan. ¿Cuándo será una de ellas? Ustedes ya se la saben. Cuando hay una relación jerárquica, maestro-alumno, jefe, subordinado, sacerdote y el niño alcohólico que va ahí a la iglesia. No sé si me explico. Ahí hay una relación jerárquica y es bien importante porque se ríe acá mi compañero. ¿Cuál es tu nombre? Isaac. ¿Por qué te da risa, Isaac? Porque le entendí mal, dijo alcohólico en lugar de acólito. Bueno, alcohólico eso no es. Ahorita vamos a ver que eso no impacta. Ahorita les voy a decir por qué. En caso de que el sujeto activo tuviera la calidad de servidor público, sería también otra agravante. ¿Y por qué? Porque pues también estos servidores pueden, de alguna manera, abusar de estas funciones. Tenemos ahora el estupro. El estupro, ustedes me dijeron que no lo conocían, es al que tenga cópula, aquí ya es cópula con persona mayor de 12 y menor de 18 años. ¿Ok? Y obteniendo su consentimiento, fíjense, obteniendo su consentimiento, ¿creen ustedes que ese es un consentimiento pleno? ¿Por qué? Porque es a través de la fabricación de engaños, artificios, para viciar esa voluntad. ¿Qué les parece esta bioserie que sale todos los días a las 9:30 de la noche y que yo nunca veo? No, no es cierto. Estas bioseries de que dicen, no, yo te voy a hacer artista, nada más tienes que hacer esto. ¿Sí me explico? Lo del CRAN, de todas estas artistas que de repente son niñas y que van de alguna manera entrando a estos lugares y que les dicen, no vas a ser la mejor artista del año en México, pero tú tienes que hacer esto. Y hay una gran explotación ahí, incluso pudiéramos hablar hasta de un tema de trata. Pero bueno, el tema aquí es conseguir la cópula sin que medie resistencia. Ciberacoso. Hay que tener mucho cuidado con nuestros adolescentes, sobre todo cuando conocen gente por vías de las tecnologías, Facebook, todo esto. Ahora bien, estos son los elementos descriptivos del delito, el elemento normativo, la cópula, y lo más importante aquí es que el medio comisivo, ¿cuál es? El engaño. Vamos a seducir, porque aquí hay una cópula, pero no es a la fuerza. Entonces, la pregunta sería la siguiente: ¿por qué en diferentes estados no solo partimos de los 12 años? En algunos partimos de 14 o en algunos de 16. Y en Tamaulipas, por ejemplo, la pena va a variar si la persona tiene 15 años o 16 años cumplidos. Por eso necesitamos un código penal único. ¿Quién me responde esto? ¿Pueden coexistir simultáneamente el estupro y la violación? Sí. Sí. ¿Quién dijo que sí? Usted. Ay, todos los de al lado. Tú. A ver, ¿por qué? Fuerte. Porque se puede llegar a convencer a la persona para acceder a una supuesta relación sexual normal, pero no lo es. Aquí es donde me viene una pregunta: ¿qué pasa cuando el joven tiene 18 años y solamente hay una diferencia de 2 meses y, por ejemplo, la mujer podría tener 17? ¿Cómo se podría calificar en estos casos el que haya una relación sexual, pero a lo mejor la mujer dice,
pues no estaba 100% convencida. Ahí se calificaría de la misma forma que como si alguien de 19 años, vamos a ponerle, convence a alguien de 14 de acceder a una relación sexual, o cómo se... ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge. Mira, Jorge, la respuesta, gracias Jorge, porque gracias Carlos por invitarme, por eso vine. La respuesta es no. Jorge, lee por qué. ¿Por qué no? Por el consentimiento. La respuesta es estupro y violación no pueden coexistir, porque el consentimiento tiene que ser un consentimiento pleno. ¿Te acuerdas de lo que hablábamos como desarrollo psicosexual? Y el estupro te dice, no, sabes que este es un consentimiento viciado, porque el medio comisivo es el engaño. Entonces la respuesta sería, no pueden coexistir. Una cosa es violación, es por la fuerza física o moral, exacto, o sea, eleva toda esta cuestión, la potencializa por el uso de la fuerza como medio comisivo en la violación, y en el estupro la convenzo de tener cópula conmigo, porque si tiene cópula, entonces yo le voy a dar tal circunstancia o le voy a obtener algún tipo de favor. ¿Sí me explico? Ese es el consentimiento. Y por eso hablamos de categorías de edades, que yo decía, aquí en Ciudad de México va de 12 años hasta antes de cumplir 18. Ahora, respondiendo a tu pregunta, las edades son importantes. ¿Por qué? Porque los delitos, acuérdense que es una norma que está tipificada, y por eso he recalcado que también no me parece objetivo que en Tamaulipas, por ejemplo, vaya de 14 o de 16, cuando aquí en Ciudad de México es a partir de los 12 en que se tipifica. Por eso hablamos de un código penal único, ¿ok? Ahora, di una conferencia acerca de delitos contra menores y hablábamos de esta circunstancia. ¿Qué pasa si a los 17 años, 11 meses, 29 días, una persona tiene relaciones con otra, que también es menor de edad, 17 años? Ahí pudiera haber violación o no, porque estamos hablando también, acuérdate, de grupos etarios, porque según la edad es la pena, si es grave el delito, por ejemplo, violación, pudiéramos pensar no en una conducta de prisión preventiva oficiosa, pero sí es un delito con repercusiones. Y ahí lo que comentábamos es que si se demuestra que la de 17 o el de 17, 11 años, 29 días tenía este control, entonces ahí sí pudiéramos hablar de un sujeto activo y de un pasivo menor de edad. Entonces hay que ver cada caso por caso, porque en la vida real pues se supera a la ficción. Finalmente voy a terminar con dos delitos que me parecen muy importantes. Aquí es el incesto, cuando se tienen relaciones con hermanos o ascendientes o descendientes en línea recta consanguínea. Estos son los elementos dogmáticos de este delito, y la pregunta para ustedes sería: al llegar a su casa, Julia encontró a su hermano Edgar manteniendo relaciones sexuales con su tía Carmen. ¿Esta situación actualiza o configura el delito de incesto? ¿Cuál es tu nombre? Cristian. Dime, Cristian, ¿sí o no? Según yo no, porque la tía no es una ascendente en línea recta, sino que es una ascendente en línea de... Exacto, solo hermanos. Muy bien, Cristian. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa si uno de ellos, aquí sí son hermanos, por ejemplo, pero uno de ellos no sabe que es hermano del otro? Que en estas familias multiparentales ahora y toda esta cuestión y todos unidos, los tuyos, los míos, los nuestros, los de allá, los de acá y los que se junten, pues puede suceder. ¿Qué pasa si alguien no sabe? Cristian, a ver, su compañera que está como yo bien dominante. ¿Cuál es su nombre? Valeria. Órale, Valeria, parece tú que eres la instigadora ahí. ¿Qué fue? Entonces, si uno no sabe y el otro sí, Valeria. Pues supongo que sería evaluado diferente. Bueno, si el otro sí sabe. Uno sabe que es hermano, pero el otro no. Ustedes son hermanos, Cristian y Valeria. Pues hermanos. Claramente está también como que infringiendo sobre la otra persona porque está decidiendo por los dos. ¿Qué tal si la otra persona sí sabe y le diría como, sabes que a mí no me place tener relaciones contigo porque pues ya está enterado? Exactamente. Aquí la cuestión es que el que sabe, pues será activo, y el que no, será sujeto pasivo. Y si los dos saben, pues los dos son activos. Así de fácil es el derecho. Miren, contra la intimidad sexual. Esto me parece bien importante que todos los conozcamos.
Hay una cantidad de conductas impresionantes. Voy a leer nada más las primeras. A quien videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios, videos, reales o simulados, de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento en esta parte o mediante engaño. ¿Ok? Vamos a grabarnos porque pues nos vamos a casar y vamos a estar juntos para toda la vida y hay que recordar este momento. Pues para mí es un engaño, pero pues cada quien júdelo como quiera. La segunda parte. Quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca todo lo demás que ustedes ya se saben del contenido sexual íntimo de una persona a sabiendas, aquí está el dolo, la intención, de que no existe consentimiento. Una cosa es que nos grabemos y que a lo mejor haya un consentimiento, incluso hasta por engaño, viciado, por eso hablamos del consentimiento pleno y del consentimiento viciado. Y la otra es que a sabiendas de que no existe consentimiento, pues voy a reproducir toda nuestra relación sexual, donde qué raro, tú te ves mucho más que yo además. ¿Por qué red? Por la que ustedes quieran. ¿De dónde sale esta figura contra la intimidad sexual? Pues sale precisamente de la ley Olimpia. ¿Cómo surge? ¿Alguien sabe? Una mujer en Puebla pues se graba precisamente con su pareja y su pareja empieza a difundir por todos lados sus relaciones sexuales. Y entonces esta iniciativa impulsó que se hicieran una serie de reformas y decretos en este tema de la violencia sexual contra esta intimidad, porque todos podemos tener relaciones sexuales, todos somos seres sexuales. ¿Por qué vas a difundir lo que hicimos? Como si por ser hombre o ser mujer hicieran más o hicieran menos, a veces ni hacen nada. Ay, esa fue mía, perdón. Y entonces hablamos aquí de conceptos bien importantes. Violencia digital, sancionar estos delitos que violen la intimidad de la pareja. Y si se checaron, en la última parte dice, sin su consentimiento. O sea, a lo mejor se pudieron haber grabado, pero eso no consiente la difusión de todo este tipo de conductas. ¿Hasta ahí estamos bien o me regreso? Entonces, ¿qué es la violencia digital? Pues son acciones en las que se expongan, difundan o reproduzcan imágenes, audios, video, cualquier cosa de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Y ahora me dirán, no, pero pues ahorita con todos los medios tecnológicos y toda esta cuestión, ¿no podemos controlarlo? Pues sí podemos controlarlo. Y por eso estamos reunidos hoy para hablar de estos temas. Porque incluso cuando se presenta la denuncia, nosotros tenemos y en nuestro país una gran policía cibernética, una inteligencia además que se encarga de que cuando suceda eso, bajar todas esas reproducciones. Ustedes que son obviamente súper expertos en estos temas saben que Facebook, Twitter, Instagram, todas las redes tienen además políticas para bajar esa información. Y entonces me van a decir, pero de nada sirve, magistrada, porque al final, pues esto corre como la humedad, ¿no? Pues no, porque a quien siga reproduciendo, a quien siga compartiendo, va a ser autor o copartícipe. Y felizmente lo vamos a ver en la cárcel. Bueno, no sé si felizmente o no, pero conlleva ese gran riesgo. Entonces, por eso es importante la denuncia. Y luego los chicos me dirán, es que a mí no me puede suceder, a ti te puede suceder, o le puede suceder a tu hermana, o le puede suceder a tu mamá, o le puede suceder a cualquier mujer que aprecies y conozcas. Entonces, por eso hay que cuidarnos entre todos y hay que denunciar, porque sí hay forma de resolver este tipo de circunstancias. O cuando menos ese daño, que es el bien jurídico tutelado, aminorarlo en la máxima potencialidad posible. Vamos a hablar ahora de un precedente internacional, es el de la manada. ¿Dónde y cuándo ocurrieron estos hechos? En 2016, en Pamplona, en España. Le pusimos el nombre de Tania porque de verdad que en España son muy cuidadosos en el tema precisamente de compartir la identificación de la víctima, pero sí de la de los agresores, sí la encontramos en la sentencia, y los agresores pues son precisamente José, Ángel, Antonio, Alfonso y Jesús. Entonces vamos a ver rápidamente cuál es la secuencia de estos hechos. Miren, le pusimos el nombre de Tania. Tania estaba
con un amigo, llega en su vehículo precisamente a esta fiesta de San Fermín en España, en Pamplona. ¿Ya saben cuál es esta fiesta? De que están todos los toros corriendo y entonces toda la gente corre para que no les vayan a hacer daño. Y pues obviamente siempre hay sustancias, ¿no? Y siempre hay alcohol y ha de ser un calorón. ¿Tú has ido? Porque tú, sí, ¿verdad? Sí, en la Pamplona. ¿Y está fuerte el ambiente? Es una fiesta de una semana completa. Bueno. ¿Cómo dices? Excesos y esas cosas. Digo, me han contado. Bajo protesta ante una autoridad judicial, dice. Ok, pues entonces ellos llegan y de repente conocen a estos agresores. Pues conocen, miren, yo en todos los años que tengo de experiencia, que son bastantes, pero no les voy a decir cuántos para que no me saquen la edad, siempre me dicen, ay, sí se veía como bien delincuente. Y entonces una vez me llevaron en Colima al pozolero. El pozolero me lo llevaron porque además cuando hacen el cateo encuentran estos botes de basura azules enormes, llenos de ácido con, obviamente, personas que habían sido ahí, pues sí, disueltas. Y yo lo veía al pozolero, porque me lo llevaron, yo era federal, me lo llevaron por armas, y yo lo veía y decía, pues es que tengo que verle algo. Pues no, nunca le vi nada. Yo siempre vi a una persona completamente normal, como tú, como yo, como todos los que estamos aquí. Entonces, pues al final del día Tania conoce a sus agresores, empieza a platicar con ellos, como todas las relaciones se hacen. Resulta ser que le dice, ¿saben qué? Estoy muy cansada, me voy a ir al carro a descansar un ratito. En ese inter, ellos empiezan a preguntar en hoteles si pueden pasar un rato para follar. Así se dice en España. Aquí ya saben cómo se dice. ¿Para coger, será? Pues, el maestro bien serio. O sea, qué pena con esto. Ya me voy para acá, maestro. Bueno, para eso. Entonces les dicen, no, pues para eso aquí no hay lugar. O sea, no se puede. Pues para no hacerles el cuento más largo de esta persona, la llevan y la introducen en un hotel, en un habitáculo, que yo por más que lo busqué, pues es un área así muy chiquita, donde de repente ellos la introducen y le empiezan a violar. Primero le quitan toda la ropa, luego le empiezan a violar bucalmente todos, luego de manera anal y vaginal. Y sí, cuando lees toda la sentencia, pues sí te da como mucha repugnancia cómo podemos tratar a una persona peor, ya lo rompí, que a cualquier otro, pues a cualquier otra cosa, ¿no? A veces cuida uno más su reloj. Para no hacerles el cuento más largo, en este caso lo que pasó fue que después de ser violada, ellos se van, pero antes la graban. Hay videos de esta situación de violencia porque están precisamente pues penetrándola todas estas personas. Ella obviamente está en un estado completamente de bloqueo y eso es importante por el criterio que se determina en la sentencia. Terminan y uno que era guardia civil, porque después se descubrió que era guardia civil y sabía lo que estaba haciendo, agarra el teléfono de Tania y le quita la tarjeta SIM para que no pueda hacer ninguna sola llamada y no pueda ser localizada. Entonces Tania, imagínense cómo sale de ese estado de shock y va caminando. Y bueno, hay gente buena en el mundo, una pareja la ve y todo lo que trabaja conmigo, de verdad que aguante, gracias chicos, la ve y empieza a ayudarla, llaman al 112, acá es el 911, allá es el 112, y la llevan para hacerle exámenes que tienen que ver con exámenes ginecológicos, ya saben, para que no quede embarazada, pero también profilácticos, pues para también este tema de enfermedades venéreas y toda esta cuestión de reconstrucción, porque se imaginan cómo ha de haber quedado Tania. ¿Por qué se conoce como la manada este asunto? Porque uno de ellos sube precisamente en un grupo de WhatsApp llamado La Manada lo siguiente. José envió desde su móvil de WhatsApp a 2 chats. El primero, La Manada, al que pertenecen todos los procesados, excepto Ángel, y a otro que se llama Disfrutones, las siguientes menciones. Follándonos a una los 5. Todo lo que cuente es poco. Puta pasada de viaje. Hay video. En el remitido al chat de La Manada y por supuesto follándonos los 5 a 1. Vaya puto desfase del Atlético de Madrid. Así lo puso ATC.
Vaya auténtico desfase. Ja, ja, ja. Esto se envió al chat disfrutones. Y es ahí donde en la sentencia se hace referencia primeramente a que estos hechos están relacionados con la libertad sexual y que el testimonio de la víctima es muy importante, haya o no sido denunciante en este caso. Y la versión debe ser valorada, en cambio, desde el prisma propio de un testigo. A ver, ¿cómo valoramos aquí en nuestro país la declaración de la víctima? Pregunto. ¿Cómo se valora la declaración de la víctima en un delito de violencia sexual? ¿Han tenido todo un seminario, oigan? Y yo ya me tengo que ir. ¿Cómo? No hay idea. ¿Cómo, Isaac? ¿Por allá? ¿Maestro? Preponderante. Por eso ya me voy a acercar, maestro. ¿Ya le caí bien? Más o menos. Ahí voy. Entonces, de manera preponderante. Y aquí el tema es que hacen un gran análisis en esta sentencia y en cuanto a los criterios es muy larga, únicamente traje las partes que me parecieron más importantes. La denunciante durante todo el desarrollo de la secuencia, cuenta esta sentencia y esta valoración, muestra un rictus ausente. Estaba completamente sumisa, no pudo haber tenido ninguna actividad de ninguna forma. Yo no sé, he tenido muchos asuntos, pero no me puedo imaginar cómo se puede sentir una mujer que está sufriendo una violencia tumultuaria de violación por parte de 5 personas que la tratan como vieron ustedes en los mensajes de WhatsApp. Cuando ocurrieron los hechos, nos dijeron también los médicos forenses, estaba en estado de shock. Lo único que mostró fue pasividad y sumisión, no puede hacer nada, describiendo la vivencia de hechos como una situación de bloque psicológico. Miren, este es un dato que me parece muy importante. Casi en el 50% de las víctimas de delitos de violencia sexual no tienen lesiones, por aquello de que no está suficientemente golpeada, no está suficientemente lacerada. ¿Por qué? Porque precisamente la reacción de la víctima es de sumisión, porque yo pienso, no sé, estoy especulando que Tania dijo, si me muevo me matan, me desfiguran, me sacan un ojo, o simplemente ella no pensó en ese momento. Finalmente, el tribunal condenó a José, a Ángel, a Antonio, a Alfonso y a Jesús a 9 años de prisión, pero después de 5 años, 11 sentencias y 5 condenas, la pena final osciló entre 15 y 23 años a cada uno de ellos, proporcionalmente, y por supuesto, se declaró cerrado el caso. Vamos a otro caso en Latinoamérica, en este caso son los violadores de Palermo. Esto es en Argentina. Les cuento rápido porque ya me tengo que ir y ustedes también. ¿O quieren más? ¿Me quedo o me voy? Bueno, que se oiga. Ya ves, contrátame, Carlos. Es cierto. Ya ven, aquí los veo próximamente. Para no hacerles el cuento más largo en este asunto, fíjense, porque ya estamos sacando factores comunes, denominadores en este tipo de ataques. Y yo les traje estos casos porque son emblemáticos, pero también hay de hombres, o sea, y ahorita con temas también de homosexualidad y de pandillerismo, todos corremos un riesgo y un peligro latente. Miren, aquí sale nuestra víctima de un antro y se va a un after party donde van a seguir este tema de la fiesta. Obviamente hay sustancias, obviamente hay alcohol de por medio en todas las partes. Sin embargo, aquí, en el auto, la empiezan a atacar. Está primeramente ella con un amigo en el antro, sale al after party, el amigo ya lo perdemos de vista, conoce a 2 personas, varones, y luego conoce a 4, son 6. El amigo ya se fue, lo abandonó, qué raro. Ojo con los amigos que ustedes van al antro. Chéquenlos bien, si va a ser un verdadero amigo, y si no, no vayan. O vayan con otra persona. Pero bueno, siguiendo en este asunto, la meten al auto, se quedan 2 afuera y la empiezan a violar tumultuariamente, anal, vaginal y bucalmente. Pero está este auto enfrente de una panadería y por ello la empleada de la panadería avisa al 911 lo que está sucediendo. Incluso el esposo de la persona que trabaja en la panadería trata de ayudar, pero es golpeado mordazmente. Aquí mi pregunta es para ustedes.
¿Hay circunstancias que hagan corresponsable a la mujer víctima o a su amigo por lo sucedido? Todos están alcoholizados. Los violadores de Palermo, la víctima y el amigo también, pero ya se fue. Gracias. ¿Allá? ¿Quién me contesta? Acá. Desde mi perspectiva, el hecho de abusar de las sustancias es agravante directamente. ¿Es agravante de qué? De la situación de la violación, porque tienes que están incurriendo en el acto, pero también están abusando de una sustancia. Bueno, lo hicieron anteriormente, pero eso no justifica el hecho de lo que están haciendo. Sí, lo que lo agrava. Lo agrava porque ellos en conciencia no debieron haberlo hecho desde un principio. Oye, ¿me lo puedo llevar para el tribunal? Estás contratado, mano, qué bárbaro. Hay una situación ahí donde hay gente que a veces usa las drogas y ya no sabe la percepción de lo que vive y se le va, y entonces ahí las drogas ya no es tanto un hecho de la perspectiva de él que está viendo, sino de que su mente y su imaginación ya les varía de tanto uso de drogas que hace, y por la consecuencia el alcohol, cuando se vuelve a juntar con esa droga, le llega la señal y es cuando otra vez el cerebro capta la señal de la droga y es cuando se vuelven a desconectar. O sea, tú dices, si se desconectó y la violó, pues no hay problema. Estaba bien desconectado. Ese tipo por las cuestiones que usan las drogas constantemente. ¿Y de la víctima qué piensas? Está bien drogada y bien tomada. Si lo cometió una sola vez, ella no tuvo la culpa. Si lo cometió una sola vez, si se alcoholizó una sola vez. Pues fue en la fiesta. Pero si se alcoholizó una sola vez, no tiene culpa de nada ella. Si es una alcohólica, pues ahora sí que reiterada, ¿o cómo se dice? Ayúdenme. Si es una alcohólica, pues si le gusta tomar cada que va a una fiesta. ¿Tú tomas? ¿Frecuentemente? ¿Te has emborrachado? Sí. Drogado también. ¿Te violan? ¿Te viola un señor que te encontró y te vio así? Ay, mira qué bonito, tan bonito. Y tú, fíjate lo que me estás diciendo, que te alcoholizas y te drogas frecuentemente. Ay, qué fuerte. Hasta yo ya me dio calor. Y entonces dices, no, pues como yo ya lo hago y me violaron, pues no hay bronca. Es lo que tú estás diciendo. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Jorge, es lo que tú estás diciendo. Dices, no, pues como yo lo hago reiteradamente, él dijo. Ay, me siento como en Cuestión de Honor con Tom Cruise. ¿No la vieron? Porque ustedes están muy jóvenes. Es que es algo que no se debe de hacer, como drogarse ni tomar en exceso. Todo... Bueno, pero no es clase de cabeza. Tú dijiste que si fuera varias veces. Ajá. Dices, si fuera una sola y me violaron, o sea, a ti, Jorge, porque tú eres el que tomas y te drogas, yo no. Yo no te voy a contar. Dices, no, pues si es una sola vez, pues sí es violación, pero si son varias, no. Eso dijiste tú, Jorge. ¿Alguien más? Pues yo lo identifico que sería un agravante, ¿no? Porque las personas decidieron ponerse en ese estado, ¿no? O sea, no hay nadie que te obligue a tomar, no hay nadie que te obligue a consumir ningún tipo de droga. Entonces sería un agravante, más que un atenuante, ¿no? Sí, mira, al principio hablábamos de algo que me pareció bien importante. Todos tienen, y en este mundo del derecho todos tienen un punto. A lo mejor al rato Jorge nos litiga un asunto y nos lo gana, y así se hace el derecho y así se hace la evolución. Aquí el tema que me parece muy importante es que ustedes conocen en derecho que hay una figura que se llama acción libre en la causa, que tú te colocas. Entonces, aquí se colocó Tania, o como se llame la persona aquí víctima, se colocó en una situación de alcoholismo y drogadicción. También los victimarios. Pero no por estar todos en una condición, ¿sí?, de estupefacientes, de drogas, de alcohol, tienes derecho a violar a alguien. Sea la primera, sea la última, sea la intermedia, sea la que sea. Y a mí me parece muy interesante esto del agravante, porque yo siempre he sostenido, incluso en el tema de las personas que toman y manejan, que es un agravante. ¿Para qué tomas y vas a manejar? ¿Para qué andas texteando y luego te echas al estudiante que está pasando ahí por la UNAM, que no tiene nada que ver? ¿Sí me explico? Entonces, a mí me parece que sí puede ser una circunstancia, pero que de ninguna manera va a agravar la situación de la víctima. Es decir, la víctima tiene derecho a que estemos como estemos, ¿sí me explico?
no me toques. Y no es no. En cualquier momento, al principio, al final, en el intermedio. Cómo vayas vestida, en dónde estés caminando. No es no en todo momento. Vamos a seguir ya para terminar con este precedente nacional. Se llaman los porquis, los puercos de Veracruz. Y este caso también data de un antro. Están en el antro, le van a seguir un after party y pasa una camioneta y se lleva a nuestra víctima. En la camioneta negra van tocándola. Todavía no hay violación. Podemos pensar en un abuso. No puedo hablar mucho de este caso porque, desafortunadamente, 2 personas ya están en la cárcel con sentencia ejecutoriada, vamos a decir que estamos hablando de ellos, pero uno está prófugo y otro quedó libre, ya ni les cuento por qué. El punto aquí es que en este caso de los porquis, se llevan a esta persona en la camioneta. Incluso el que va manejando le dice, mira, mejor pásate aquí al lado en el copiloto para que ya no te estén molestando. Pero finalmente la llevan a la casa de uno de ellos, donde en el baño es violada por estos porquis. Cuestionamientos. ¿Cuál es el delito por el que se debió vincular a proceso? Pues obviamente violación, ¿sí? Fue violada. Pero a mí, no puedo hablar mucho, pero me toca un tema de secuestro, ¿sí? Porque me parece sumamente importante cuáles son los datos de prueba que se allegaron precisamente para ello. Violación tumultuaria en mi ponencia. Ese asunto que te comentaba, Carlos, que no voy a decir cómo terminó. Pero les voy a decir rápidamente cómo está el asunto. Llega un asunto de una mujer que está... Este es un asunto que nos llevó por el tradicional, así que cuando nos llegó ya tenía como 15 años el asunto en proceso. Qué raro. Por aquello que luego se tarda la justicia en nuestro país. Y aquí la cuestión es que ella es una persona, es una empleada de una empresa y resulta ser que un viernes en la tarde dice, pues vámonos todos a comer a un restaurante bar y ahí pues convivimos y van 4 personas. Uno de ellos es el jefe de ella. Y están conviviendo y a ella se le hace fácil decir, pues vámonos a mi departamento a seguir, ahora sí que el after party. Estando ahí, en este departamento de ella, creo que yo voy avanzada o voy bien, ¿verdad? Estando en el departamento empiezan con juegos, obviamente también hay sustancias, hay droga, hay alcohol. Y empiezan a hacer un juego de prendas y empieza la cuestión a tornarse más pues sensual, más erótica. A ver, ya vas a quedar casi desnuda y entonces uno advierte que en su pataleta ella tiene un hoyo y le mete los dedos en la vagina. Y ahí empieza todo el toqueteo hasta que otro se la lleva a la recámara y empieza también una violación tumultuaria anal vaginal. Incluso el jefe le dice, oye, qué padre que estás con 4 hombres, ¿qué se siente? Imagínense. Y en este asunto, pues lo perdí, porque yo presenté mi proyecto en contra de estos agresores, nada más había uno ya porque otro ya había cumplido una sentencia, ya saben en nuestro país cómo pasan esas cuestiones técnicas, pero lo perdí por mayoría de votos. Entonces yo decía, no es no hasta en el último momento. Y la circunstancia esta de que los haya invitado al departamento, que hayan jugado las prendas, lo que tú quieras y mandes, no es no en el último momento. Y así empezamos el video de esta charla que tuvimos, no sé si se acuerdan, que salgo yo diciendo no es no, y dijo no, podemos seguir la fiesta, pero no la violación. Para mí, esa era la circunstancia más importante. Conclusión. Terminamos ya con esto. Yo les quiero decir, primeramente, que les agradezco su tiempo y su paciencia. Estoy ahí en el 5º Tribunal Colegiado, en mis redes sociales, para lo que yo pueda servirles. Agradecer de verdad a nuestro maestro Carlos por esta oportunidad de charlar con ustedes, de enriquecer estos temas. Y lo más importante es que ya estos temas dejen de ser tabú. Gracias, Jorge, por ser tan, pues sí, tan sincero, tan real, tan auténtico. Creo que esa es la palabra, porque estos temas ya no pueden ser tabú. Necesitamos ejercer acciones, necesitamos hablar de la violencia sexual y necesitamos ver mecanismos de prevención. Factores comunes, antros,
¿sí? Drogas, sustancias, alcohol, muchos hombres y una mujer sola. ¿Sí están de acuerdo? En todos los casos que les he presentado, tenemos cuando menos esos 5 factores. Ojo, cuando ustedes expresen su sexualidad, cuando ustedes vayan a estos lugares, porque es importante. Pensamos que nada más a las mujeres, no. Hombres, niños, quimeras, todo puede sucederle a cualquier persona. Y finalmente hablar un poco el tema de la resiliencia que es la capacidad de afrontar las cuestiones difíciles, porque las personas no dejamos de ser personas integrales por el hecho de una violencia sexual. Y también esto que nos ayude a denunciar, porque como les he explicado, sobre todo en estos temas de violencia digital, la denuncia sí puede funcionar. Y quiero terminar esta presentación con una frase que a mí me parece muy importante. La adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. Así que a despertar conciencias. Muchas gracias. Mi querida magistrada Lorena, si le parece bien, acá enfrente para hacerle la entrega de su constancia, aprovechando que ha estado con nosotros. ¿Me le cuidas? Ahorita se le pasa. Muchas gracias por esta gran conferencia magistral. Se las prometimos y creo que la cumplimos. Y vamos a... ¿no? Un aplauso, por favor. Voy a permitirme dar lectura muy brevemente de este reconocimiento que hace nuestro señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Otorga la presente constancia a la doctora Lorena Pérez Romo, por su participación como ponente en el Seminario de Análisis de Delitos Sexuales realizado en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México el 14 de noviembre de 2023, por mi raza hablar el espíritu. Me queda, magistrada, muchas gracias. Esta es tu casa y esperamos tener tu fichaje, como bien dijiste, como maestra aquí. Un aplauso, por favor. De esta forma despedimos a la magistrada, les pedimos unos breves minutos para ya hacer nuestro evento de clausura. Gracias por su tiempo y ya vieron, valió la pena esperarse. Que pasen buena tarde, nos vemos.